Y estamos ahora con el doctor César Azabache. No nos queda mucho tiempo, pero queremos saber si nos concentramos en algunos temas. Doctor Azabache, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? A las obras. Bueno, comencemos brevemente con este tema del arrepentimiento, que es la última parte de la entrevista que tuve. Claro, Alberto Fujimori ha dicho que él es un preso político, que él es inocente. Claro, obviamente él no podría estar arrepentido de algo que él considera que no ha cometido o que no se le ha probado. Y efectivamente, digamos, en el juicio lo que hay es una estructura, no hay pruebas directas, sino hay un sistema de... es una teoría, ¿no? Una teoría deductiva, es un silogismo, si estaba en una posición de dominio, de control de los hechos, y por lo tanto él tenía que saber, y por lo tanto y supo. Y hay indicios que confirmarían eso, pero en fin... ¿esto del arrepentimiento funciona en su caso como criterio? Yo tengo la impresión, eso lo hemos comentado alguna vez antes, Jaime, y yo tengo la impresión que todas las paradojas que estamos viendo provienen de una falta de correspondencia entre el procedimiento, el del indulto, y el tipo de caso que estamos discutiendo, ¿no? En algún momento, incluso cuando Javier Valeriestra discutíamos esto, parte de lo que había que resolver era si tenía sentido pensar en un indulto para un caso como el de Fujimori, que representa lo que el caso de Fujimori representa y que tiene los límites que corresponden a discutir la situación de un presidente de Estado, ¿no? De hecho, los indultos han sido creados y han sido usados todo el tiempo para casos de menor envergadura, donde claro, el requisito del arrepentimiento forma parte de un plexo de consideraciones muchísimo más liviano, donde toda la decisión está impregnada por un cierto clima humanitario, pero donde el significado social del evento y el impacto de la decisión es muchísimo menor al que corresponde a un caso en el que se discute la responsabilidad de un mandatario. Para decirlo de alguna manera, el indulto funciona muy bien, voy a usar comillas, en el caso de condenados anónimos, cuyos crímenes tienen tan poca trascendencia que la clemencia puede operar como una decisión más importante que la condena que los puso en prisión. Pensar, vista las cosas al modo en que ha terminado el procedimiento, tal vez pensar en un indulto, por más que sea de este tipo humanitario, que tiene su propia historia, para un caso de esta envergadura, tal vez haya sido un error de todos. Tal vez no fue este el procedimiento que tendría que haberse seguido, si había que de alguna manera volver a discutir esta situación. Pero claro, es el procedimiento que se siguió y el resultado es una decisión que yo creo que no termina de, como comunidad en general, no termina por darnos mucho, ¿verdad? Hay dejarnos... en lo que se refiere al indulto humanitario, es demostrar que hay efectivamente condiciones que ponen en riesgo su salud, su vida y todo lo demás, es algo debatible, porque finalmente las preguntas que le pude hacer al señor decían, no, queda claro que hay unos márgenes de interpretación pero es que uno puede pronunciarse a favor o en contra. Y ahí comenzamos con la paradoja, porque mira cómo funciona esto. Indulto humanitario, es decir, tiene que indultarse por razones de salud, por ejemplo. Pero las razones de salud no conducen a indultar o no indultar, conducen a ponerlo en un establecimiento penal, en otro o en su casa. El indulto connota una decisión sobre la sentencia. Cuando la cuestión es la situación clínica de una persona, entonces lo más cerca está en modificar su entorno carcelario. Entonces, por ejemplo, eso lo hemos comentado también antes, en un caso de este tipo, el gobierno, el presidente debería tener también en la mesa de alternativas la posibilidad de conmutar la pena y cambiarla por prisión domiciliaria. Y una persona de 70 y tantos años, o en su caso de 80 años, estoy pensando en otros condenados que tienen edad mayor aún, debería poder terminar el cumplimiento de su condena, todavía con la condena vigente, pero por ejemplo en su domicilio, por ejemplo con un brazalete electrónico que impida que se fugue. Digo con esto que, claro, la paradoja se siente porque el razonamiento parece no conducir necesariamente a la negación del indulto, pero es que el razonamiento humanitario nunca conduce a una cuestión sobre anular una condena o no, conduce a cómo mantener al interno en las condiciones más ventajosas posibles. Creo que esto, si de algo nos sirve o de algo tiene que servir como país, es para modificar ese tipo de régimen hasta poder encontrar medidas que se adecúen a lo que en realidad se necesita en cada caso. Creo que aquí el desconcierto explica una situación de falta de proporción entre medidas y consecuencias. Bueno, de todos modos, me parece que el tema mismo del indulto humanitario era más debatible. La prueba es que están recomendando dar condiciones al reo que en buena cuenta
lo acercan a una condición o semejan unas condiciones de mayor libertad, más visitas, más amplitud, más actividades. Es que también entonces en realidad lo que están diciendo, oiga, usted lo que necesita es libertad, casi para no morir. Tanto. Pero entonces, es que también la prisión de Fujimori también tiene un problema, ¿no? Porque claro, se creó el procedimiento de detención en Diroes que no existía y que solo existe respecto a él, que digamos ha sido criticado desde un lado como si fuera una especie de cárcel dorada, pero desde el otro es una prisión para uno solo. Y eso es fuertemente destructivo. Yo sigo pensando, Jaime, que la mejor manera de tratar ese tipo de casos, todos los que se asemejen a este... Pero tú estás proponiendo un arresto domiciliario, sí, pero no está eso entre las facultades pero nos cuesta que da el presidente. Pero nos cuesta una reforma legal. Una reforma legal. Una ley que le permita al presidente también dar arresto domiciliario. Sí, por supuesto. Nos cuesta solo una reforma legal. Y eso no significa un debate de un año ni de 9 meses, ¿no? De acuerdo. Pero... también el ministro dio otras razones de carácter legal, que había sido condenado por secuestro agravado, lesa humanidad, y que por lo tanto no podía ser indultado de ningún tipo, ni humanitaria ni no humanitariamente. Bueno, vamos a aclarar un poco las reglas, ¿no? Para comenzar, en nuestro caso se ha prohibido el indulto libre, o sea, el indulto no justificado, no motivado, el indulto habitual para los casos de secuestro agravado. No el humanitario. El humanitario no se puede prohibir para esos casos porque supone una razón distinta. Sí, pues de acuerdo. De nuevo. Entonces, pero el otro no se podría si es que hay secuestro agravado. No, el otro no, el común no. No. Esa fue una reforma que se introdujo para los casos de secuestradores, miembros de mafias, de organizaciones criminales, ¿no? Y la regla era alguien que viene de una mafia no puede tener ni siquiera un nivel de aproximación a una decisión de gracia como el indulto. Aquí lo que hay, digamos, en una porción importante de la población, 60% más o menos en unas encuestas, es la percepción de que hay un cierto grado de injusticia en esta pena, que es una pena que sería excesiva. Claro, cada uno tiene su propia percepción, pero los que de alguna manera han seguido el proceso encuentran que no se aportó pruebas directas, sino se aportó una teoría. Sí, no es un caso fácil. Entonces, condenar a alguien a 25 años en nombre de una teoría es un poco, digamos, a tomarse atribuciones sobre la vida de otro bien fregadas. Es que no es un caso fácil precisamente por lo que has dicho, porque no hay evidencia directa y las soluciones que se discutieron en su momento fueron múltiples, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez dije y sigo sosteniendo que desde mi punto de vista, por ejemplo, no había justificación a la condena por Barrios Altos, pero sí a la de Cantuta. Claro. Y el esquema de referencia que yo usaba no era el de la prueba por indicios, sino el de la omisión en el caso Cantuta. Es decir, yo decía que después del 5 de abril, un presidente de la República que dirige una acción como la del 5 de abril tiene que ser consciente que ha movido una maquinaria que ya había realizado Barrios Altos y que podía hacer otra en el futuro. Y que eso son deberes especiales de prevención. Pero eso no fue el esquema que predominó. El esquema que predominó es el de una sentencia que, tengo la impresión, puso la condena más arriba de lo que el promedio esperábamos. Claro. Que puso un límite fuerte en la cuestión del acceso a beneficios, por las reglas del secuestro también son complicadas, y que nos está obligando ahora a discutir cómo estabilizar esta consecuencia en un marco al que creo, Jaime, le faltan reglas y alternativas. Entonces no cabe en ese sentido un tipo de indulto, una conmutación de pena, digamos, que no repare un poco todos estos aparentes excesos. Que estabilice, diría yo. Me gustaría usar la palabra estabilizar, porque tengo la impresión que lo que hay aquí es un plus de mayor justificación que es ganable hacia futuro. No en atención a revisar el pasado, sino en atención a ver cómo se desenvuelve esta condena del futuro. Y sí, yo creo que es necesario que podamos estudiar una reforma dentro del Código de Ejecución Penal que permita, no solo para el caso de Alberto Fujimori, sino que en casos semejantes el presidente pueda también modificar las condiciones en las que se cumple el saldo de pena por formas semejantes a la de la prisión domiciliaria. Cuesta, repito, una reforma de ley, no obliga a adoptarla necesariamente, tendrá que haber una evaluación especial para eso, y en su caso puede canalizar toda esta energía dispersa y confusa que se está organizando y que de alguna manera nos ha devuelto al momento en el que se dictó la sentencia, ¿verdad? Sí, pues, y eso es algo que deberíamos estar superando. Bien, César Azabache, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue el doctor César Azabache. Vamos a una pausa y regresamos.